Vamos a continuar y a continuación tenemos la ponencia que va a presentarnos el director del Departamento de Historia del Arte de nuestra universidad, bueno, a la que pertenecemos por lo menos nosotros los representantes aquí de la Fundación y de la sociedad, la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, es un colega, un compañero, Matteo Mancini, director de este Departamento de Historia del Arte, y que nos va a hablar sobre la nueva cocina y su musealización. Pues muchas gracias. Cuando quieran, Matteo. Aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por aguantar aquí hasta estas horas y a Jesús por invitarme. A ver, yo normalmente en la parte sustancial de mi actividad investigadora y docente me dedico a cosas muy cercanas, Dios mío, a cosas bastante cercanas a la de mi ponente anterior, de Víctor, Juan Víctor, perdón, que son la pintura italiana del siglo XVI, del siglo XVII, cosas de estas. Pero luego, desde hace unos años, siendo en parte regañado por algunos colegas, me dedico a una cosa que es bastante singular, que es cómo nosotros, como historiadores del arte, nos relacionamos con los procesos de musealización, no tanto de los fenómenos antiguos, como hemos visto en las conferencias anteriores, cuanto en relación con los fenómenos contemporáneos. Y en ese sentido, a ver, ¿yo dónde estoy aquí? Es este. Vamos a ver. Espera un momentito. Ay, vale. Y en ese sentido, el problema que os quiero plantear y que probablemente no tiene una solución, por lo menos yo no la tengo, es el problema de cómo vivimos hoy en día ese fenómeno absolutamente abrumador que es la introducción constante, perenne y sistemática de los modelos de esta nueva cocina que tiene una eclosión fundamentalmente a partir de los años 80 del siglo pasado, 80-90, y que pasa fundamentalmente también de la mano de una serie de cocineros arraigados en España, en Cataluña, etcétera, y que, entre otras cosas, fundamentan una parte de su desarrollo en algunas cuestiones que están vinculadas directamente con algunas de las imágenes que ya hemos visto hoy, que están vinculadas a la llamada dieta mediterránea. Aunque a lo mejor os pueda sonar algo irreverente, pero la dieta mediterránea no existe en la naturaleza. Es decir, lo que nosotros damos por descontado que sea parte de ese sistema cultural, de ese sistema alimenticio en el que todos estamos embullidos, pues españoles, italianos, griegos, tunecinos, etcétera, en realidad es un invento. Es decir, un invento en el sentido positivo del término invento. Cuando nosotros nos acercamos a algunos alimentos que damos por sentados y sentimos como perfectamente integrados dentro de la dieta mediterránea, en el caso de algunos alimentos son mediterráneos, en el caso de otros alimentos no son mediterráneos, son implantados en el Mediterráneo. Que luego esto haya funcionado muy bien es otra historia. El ejemplo, quizá por razones generacionales, por lo menos para mí, es el kiwi. El kiwi es un fruto que no es mediterráneo, que en los años 90 apareció de repente, era carísimo, si os acordáis, y el kiwi ahora está sustituyendo plantaciones de viñas, de vides, etcétera, históricas, porque es mucho más rentable, cuesta mucho menos mantener esto.
Cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a la naranja, que todos identificamos como uno de los frutos más propios del Mediterráneo, pues la naranja pues no es mediterránea. En la implantación de la naranja en el Mediterráneo, la naranja viene de Medio Oriente, viene de China, y como dice en una bastante conocida conferencia Fernández, ya hay como 500 tipos de naranjas. Claro, ¿qué naranjas utilizamos? Pues algunas muy seleccionadas. Pues lo mismo pasa, por ejemplo, por otra fruta que nosotros consideramos básica y hasta objeto de refranes, pues ahora aparecerá nuestro amigo Sancho, como es la manzana, es decir, la famosa refrán de la manzana que quita las enfermedades, una manzana al día, etc. Pues las manzanas que nosotros utilizamos son manzanas de vuelta. Es decir, una de las pocas manzanas occidentales europeas, etcétera, es la areneta. La areneta es un cartón. Si comes la areneta pura es un cartón. La manzana se llevan a Estados Unidos. Cuando se implantan la manzana en Estados Unidos, en el proceso de colonización americana hay una norma reguladora, para así decirlo, que impone que todos los colonos tienen que plantar una serie de plantas de manzano para hacer sidra, y si os fijáis, muchos de los nombres de la manzana que nosotros comemos son nombres de manzanas de vuelta, americanas, las Stark, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, cuando después de todo eso llegamos a cuestiones como la ostra Guggenheim de Quique da Costa, que veis a mis espaldas, nos planteamos, bueno, pues es que eso es un invento, todo es un invento. Todo es un invento. Y cuando nos encontramos con un mecanismo que es introducir, además del invento alimenticio, el invento de un goce estético de esos alimentos, quizá tenemos que empezar una reflexión un poquito más compleja, un poquito más amplia. Esa reflexión, e intento ser lo más rápido posible, empieza con Plinio y empieza con la idea de que existe una correspondencia estructural entre las posibilidades que brinda la naturaleza y sus procesos de transformación. Cuando la naturaleza se transforma, también pues, en los mosaicos romanos, y pues aquí nunca hay mejor sitio para hablar de estas cosas, existe la idea que el engaño visual al que estamos sometidos los humanos es tan poderoso por parte de las artes que hasta los pájaros, hasta las moscas, eso está presente desde los mosaicos romanos hasta el arte barroco, hasta nuestros días prácticamente, hasta los animales pueden ser engañados por el artificio humano. Una vez que esto pues, toma forma y nos hacemos con esta idea, nos encontramos con que la creación artística, a través de la creación culinaria, empieza a tener no solo el espacio que describían antes de la sobrevivencia, pero hay banquetes a los que se dedican en el siglo XVII, por ejemplo, Gian Lorenzo Bernini, el escultor, cuando llega Cristina de Suecia a Roma para pues, asentarse en la capital, montan un extraordinario banquete y este banquete, el diseño de los platos que se llevan en ese banquete, pues van a cargo de Bernini, de Schör, de su taller. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, nos encontramos con los bodegones que tanto éxito tienen en el siglo XVII, los bodegones, entre otras cosas, a los que se dedican y que se le permite dedicarse a pintoras mujeres, como es el caso de Clara Peters, que fue objeto de una exposición hace poco en el Museo del Prado. Pero todo esto, además, viene sufragado de una literatura que normalmente no
no se suele utilizar, no se suele vincular a la creación artística, una literatura que empieza, por ejemplo, en el siglo XVII con el tratado de Bartolomeo Scappi sobre el arte de cocinar, es decir, la creación por parte del hombre de una cocina que no es sencillamente la alimenticia de los tercios, sino una cocina que conlleva un disfrute, un goce, algo mucho más parecido a lo que hemos visto en la primera conferencia de los banquetes, las fiestas, el lujo, la magnificencia. Eso, con el paso del tiempo, se traslada hasta llegar al siglo XVIII y al siglo XIX a Francia con una serie de tratados que con matices y cuestiones diferentes, pero al fin y al cabo van en el mismo sentido. Y luego llegamos a nuestros días. Llegamos a nuestros días y nos encontramos con, y os he elegido 3 personajes que todos conocéis, con personajes como Fernand Adrià, como Quique da Costa o como David Muñoz, que encontramos representados así, entre otras muchas imágenes, y que en realidad nos plantean una cuestión bastante más compleja de lo que puede parecer en un primer momento solo la idea de tratar unos cocineros. Hace unos años hice una encuesta empírica, muy empírica, entre mis alumnos. La encuesta iba dirigida a entender, por ejemplo, en un grupo selecto, alumnos de máster de Historia del Arte, cuántos de ellos se hubieran comprado una pequeña obra de arte, un grabado, una cosa sencilla, y cuántos de ellos habían ido a comer a un restaurante por lo menos de una estrella, ¿vale? Calculando que el coste de la cuenta del restaurante de una estrella y el coste de un grabado más o menos son equivalentes, ¿vale? Bueno, la encuesta como os digo, en un entorno que no es nada representativo, porque es un entorno que cualquier sociólogo o antropólogo diría que no vale, porque son todos iguales, es decir, todos tienen las mismas características, da un resultado que para mí es bastante llamativo, ¿no? Es decir, y además esto volví a hacer la misma encuesta antes de ayer, perdón, en clase, y más o menos el resultado era parecido. Es decir, frente a 30 alumnos, 5 se han ido a un restaurante con una estrella y 1 se ha comprado un grabado. Si esto nosotros lo proyectamos en términos de grandes números a la sociedad y buscamos un entorno más amplio y más válido en términos estadísticos, bueno, entendemos perfectamente por qué programas como MasterChef y similares tienen el éxito que tienen. Ahora, hace unos años, Fernand Adrià hizo y promocionó una exposición. Una exposición que estuvo también en Madrid, cuyo título era lo contrario que elegiría cualquier persona que se dedica a hacer exposiciones. Era auditando el proceso creativo. Es decir, Fernand Adrià llevó a cabo una operación bastante interesante, yo creo muy interesante, que es, intentó explicar cómo funciona el genio. Si vosotros lo pensáis, cualquiera de nosotros que haya estudiado un mínimo de historia del arte, de arqueología, de historia, hay un concepto historiográfico fundamental que es el concepto que el genio nos explica. Es decir, el genio es el genio. ¿Cómo vamos a explicar el genio? El genio no tiene explicación. Y Fernand Adrià le dio la vuelta a la cuestión. Es decir, rompió ese estructural velo de incomunicación que existe entre las ciencias científicas, por así decirlo, y las ciencias humanísticas. En la rama científica de nuestra universidad, pues esos señores de aquí estudian cómo se crean las cosas, estudian cómo funcionan los mecanismos. Nosotros, y intentan explicarlo. Nosotros, por otro lado,
explicamos otras cosas, pero no explicamos cómo se crea una obra de arte. No explicamos cómo... y no me refiero a la parte material, eso sí que lo hacemos. Yo me refiero a la parte intelectual, ¿no? De dónde viene la idea con la que se hace un objeto o algo. Y Fernández rompe ese mecanismo y dice, yo ahora os explico cómo nosotros creamos los nuevos platos en el Bulli. Y lo hace a través de una serie de fotografías, a una serie de ejemplos y modelos que evidentemente hacen hincapié en algunas cuestiones que tienen mucho que ver con los procesos creadores de las obras de arte. En primer lugar, nos cuenta que reúne un grupo de gente para hacer un brainstorming y para que cada uno dé sus ideas. Pues esto no es muy diferente de cómo funcionan y de cómo se elaboran desde la Edad Media hasta nuestros días la producción artística en los talleres, en los obradores de los artistas. Y luego, claro, en esa misma foto está clarísima la idea. Hay una figura de referencia, un jefe de un taller, el Tiziano, el Tintoretto, el Velázquez de turno, y luego hay una serie de personas que colaboran con él. Colaborar y haber trabajado en el Bulli para muchos cocineros activos hoy es exactamente lo mismo que en el siglo XVII decir que has trabajado en el taller de Bernini o que has trabajado en el taller de Borromini, para hablar de los rivales. Y claro, la cosa singular que coincidió la inauguración de esa exposición con la inauguración de otra exposición. Mientras se inauguraba la exposición de Fernández en el Bulli, y la foto es llamativa porque estaba la entonces vicepresidenta Soraya de Santa María inaugurando las dos, se nota, como os puedo decir, cierta atención, cierta expresión de participación mucho más activa en la inauguración de la exposición del Bulli que en la inauguración de la exposición que Fernando Checa dedicó a las reliquias en el monasterio del Escorial en 2013. Ahora voy a intentar hacer un juego que no es un juego, que es una cosa muy seria con vosotros. Hasta ahora hemos hablado de una figura de referencia, que es Fernández, que si lo buscáis en Internet ahora mismo, os aparece así o así. Hay muy pocas otras fotos de Fernández y esos dos modelos corresponden a dos modelos muy claros, a través de los cuales se crea la imagen del artista. En un lado está el Fernández cocinero y en el otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Claro, el Fernández cocinero pues es exactamente igual del vestido con la chaquetilla blanca de cualquier imagen parecida, hasta el toque blanche del Ratatouille, ¿no? el dibujo animado, o las chaquetillas blancas de Masterchef. Pero el otro es esto. ¿Sabéis todos quién es ese señor? Ese señor es y viene identificado en términos sustanciales como la figura del genio absoluto, del genio leonardesco, del multifaceta, multicultural personaje de nuestros tiempos, ¿no? Hasta que esto se alcance, tenemos que pensar que tampoco esto es un hecho natural. La expresión es absolutamente asombrosa, ¿no? Es decir, las dos fotos están pensadas para decir lo mismo,
para decir, estos son los genios con los que nos estamos midiendo. Bien, cuando el fundador de Apple hace esa foto, ya es mayor, ya probablemente aquí ya está enfermo, pero antes él también se disfrazaba de cosas que necesitaba. Cuando funda Apple y tiene que vender los primeros Macintosh, se viste y se presenta como un representante, como un vendedor, con su americana, con su chaqueta, etc. Cuando tiene que evocar sus años mozos, se viste como un joven grunge que trabaja en un taller del garaje de su casa, etc. Es decir, nada de esto existe en realidad. Bien, eso no es muy diferente a lo que plantea a finales del siglo XV Alberto Durero, cuando se hace retratar ya no como un pintor, sino como un cortesano enfundado en unos riquísimos y preciosos guantes de piel. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la figura de Fernand Reyat y nos planteamos ese tipo de reflexión, también tenemos que ser conscientes que de lo que estamos hablando son de platos de cocina. Bien, entre la imagen de Fernand Reyat con el tenedor, la imagen de Quique da Costa con el carabinero, la imagen de David Muñoz con las nécoras y la imagen del otro Fernand Reyat, hay un elemento diferenciador. Las dos imágenes laterales prescinden, en términos estructurales, de su condición de cocineros. De cocinero en el caso de Fernand Reyat y de artista en el caso de Durero. En su autorretrato, Durero se representa como un cortesano y la voluntad, yo creo, de Fernand Reyat es presentarse como un genio. Las imágenes del medio sí que son imágenes de cocineros, con sus atributos, el tenedor, la nécora y la gamba. Bien, y eso os recomiendo verlo, cuando Fernand Reyat hace una conferencia en el BBVA en 2011 y explica la historia y la fábula de la tortilla de la minifalda, en realidad utiliza ese símil como instrumento para contar fundamentalmente los mecanismos y las estructuras de los procesos de creación. Y claro, uno se puede preguntar qué tiene que ver la minifalda con la tortilla de patata. Pues en principio nada, pero al contrario de lo que podemos pensar, nosotros no sabemos quién ha inventado la tortilla de patatas y sí sabemos quién ha inventado la minifalda. La tortilla de patatas, con razón, yo creo que dice Fernand Reyat, es un invento genial, es verdad. Luego podríamos discutir si es con cebolla o sin cebolla, esto ya ahí no me voy a meter. Pero, claro, ¿a quién se le ocurre mezclar algo que nosotros consideramos mediterráneos? Tú salgáis de aquí y decirle al del bar de enfrente que la tortilla de patata no es española y os corta la cabeza. En realidad no es española, porque las patatas no son españolas. Con lo que, en un momento dado, a alguien se le ocurre mezclar de una determinada manera los huevos, que están más o menos en todos los sitios, con un tubérculo exótico, que son las patatas. Cuándo, cómo y con qué características eso ocurre, no lo sabemos. Y no lo sabemos y no solo no lo sabemos. Eso está vinculado a un tipo de comida que no es, por ejemplo, la comida de los soldados, porque no dura nada.
la tortilla de patata hay que tomarla recién hecha, como tiene que ser. También del día siguiente, pero ya al segundo día la tiras. Y él utiliza ese mecanismo para decir que en realidad, respecto a algunas cuestiones, no es importante saber quién es el primero que hace algo, sino cómo se hace y cuándo y para qué se hace algo. Claro, al final, si supiéramos que la tortilla de patata la ha inventado nuestro amigo Sancho, tampoco nos resolvería nada. Así que existe un mecanismo que es lo que él define como pirámide creativa, es decir, un proceso en el que de un elemento generador, el pondus de los romanos, sale un movimiento que tiene un efecto absolutamente pues, rompedor de elementos y de tradiciones. Claro, en este recorrido, cuando nosotros nos encontramos con la Ostra Guggenheim de Quique da Costa del año 2005, nos encontramos, yo como historiador del arte me encuentro un problema, y yo creo que también los arqueólogos se encuentran con un problema. Es que Quique da Costa hace una exposición, hace un catálogo, y en el catálogo trata las ilustraciones de ese catálogo como si fueran cuadros, como si fueran restos arqueológicos, porque pone el título, es decir, esta ficha que tenéis delante, le cambiamos esto y le ponemos Tiziano, Velázquez, y funciona exactamente con el mismo mecanismo. Un número, el título, el año, y después, claro, en un lienzo tú pones las medidas, en un mosaico pones que es un mosaico, y aquí ¿qué pones? Pones que la temperatura media de servicio es a 30 grados. Y puesto que, además, Quique da Costa es valenciano, lo pone también en valenciano. Claro, eso plantea un problema muy grande. Y el problema es, por eso os planteaba al principio la idea de la musealización de esa nueva cocina. El problema es, nosotros estamos acostumbrados a musealizar de una determinada manera restos arqueológicos, obras de arte, escultura, etcétera, etcétera, porque también estamos acostumbrados a una relación directa con estas obras en términos de fruición como usuarios, como estudiantes, como aficionados, etcétera. Pero, ¿qué fruición vamos a tener de un plato que no hemos probado nunca? Es decir, el símil cuando hablo de estas cosas es el símil musical. Yo puedo ver un cuadro, no me puedo enterar de nada, pero el cuadro lo veo entero. Pero veo una escultura, no me puedo enterar de nada, pero la veo entera. Pero si yo pongo una partitura musical y pongo solo la portada de la partitura, pues no sé de lo que se está hablando. Es decir, yo personalmente no sé en general de lo que se está hablando en cosas de partituras musicales, pero los que saben de música, pues le pones la partitura entera y se enteran. Y con un plato de cocina del que tenemos una foto, claro, podríamos funcionar con mecanismos hermenéuticos. Antes, cuando veíamos las imágenes de los guisantes, de las cosas de los íberos, claro, si tú pones ahí un resto de una bellota, todos sabemos cómo es una bellota y nos imaginamos cómo puede saber una bellota. Pero la bellota sí que existe en la naturaleza y la Ostra Guggenheim no existe en la naturaleza, con lo que nos está pidiendo un esfuerzo todavía mayor, todavía más grande. Un esfuerzo que luego, una vez que bajamos de nivel, bajamos de nivel no por calidad, bajamos de nivel en términos probablemente de alcance, de fruición de determinadas cosas, nos encontramos que una parte sustancial de los restaurantes que apuestan por ese modelo elaborado, culto, en cierta medida complejo de la cocina, están intentando perseguir recorridos que son muy parecidos a los recorridos de los museos. Si alguno de vosotros conoce, estando en Madrid, es más fácil que
que conocer a Fernando III, que aquí queda Costa. Si alguno de vosotros ha estado en Casa José en Aranjuez, pues Casa José es una antigua casa familiar convertida en un restaurante, cuyo interior sistemáticamente recuerda como si tú estuvieras comiendo en tu casa. Pero comes en tu casa el banquete de los egipcios, no comes en tu casa lo que comes en tu casa todos los días. No sé qué coméis, pero lo normal es no comer estas cosas. Pero claro, cuando nos encontramos la presentación que hace Fernando III de su restaurante, con lo que nos encontramos es una estructura que es muy parecida a las presentaciones de los museos. Hasta está el alzado de la casa. Como durante mucho tiempo hubo alzados de los museos, los que estáis en museos sabéis a lo que me refiero. Y cuando, claro, nos encontramos con los platos de Fernando, nos encontramos con platos que, aquí os he traído ¿cómo se puede decir? Un pequeño mostruario de sus platos, como la ensalada de nabos y cale, la lombarda acidula, y el blinis de naranja y mandarinas, ¿no? El blinis de naranja y mandarina, que está buenísimo, pues en la naturaleza no existe. No, es un invento de Fernando. Pues bien, estos platos no solo son experiencias estéticas, culinarias, etcétera, pero tienen también y juegan con una parte de creación visual que es una creación artística. ¿Cómo nosotros somos capaces de asimilar todo esto? Es complicado. Es decir, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar estas cosas, me puse en contacto con la persona que llevaba la comunicación de Fernando Adrià. A ellos, me refiero por ejemplo a Fernando Adrià, a Quique da Costa, no le gusta que se cuenten estas cosas, porque es como desmontar otra vez al genio. La contestación que me dio, no, es que dice, no, yo le mandé un texto de una cosa que he publicado sobre esto, me dice, no, pues que el genio, el maestro, no opina esto. Esto es exactamente igual cuando tienes que tratar con un pintor vivo y te dice, no, es que yo no opino esto. Ya, tú no opinarás esto, pero si yo veo esto, el otro, y lo pongo juntos, llego a unas conclusiones que magari no son las mismas que planteas tú, pero no por eso no son acertadas. Y claro, todo esto al final desemboca en, yo creo, ampliar, y la necesidad de ampliar lo que es el mundo de la creación culinaria a una dimensión que ya roza la creación artística. Y ya termino con la última imagen, que es a la que he hecho referencia antes, que es un poco haceros reflexionar sobre que cuando os tomáis un pincho de tortilla de patatas, que está buenísimo y que, como saben los que han ido en su momento a Chosimancas y no solo a Chosimancas, una de los maritajes mejores de la tortilla de patata es con café con leche, aunque pueda parecer una aberración, pero están buenísimas las tortillas de patata con café con leche. Pues bien, la tortilla de patata es un plato exótico. No olvidéis nunca esto. Pues muchísimas gracias.